Entonces la primera pregunta que era, bueno, ¿su alcance es solamente para control abstracto? Entonces esta es mi respuesta, y la jurisprudencia ha dicho, también cabe en control concreto. Y cabe en control concreto, ¿por qué vía? Entonces dice, por la vía de la analogía. Porque si se presenta una irregularidad en el procedimiento que se surte por parte de la revisión de la Corte, pues y esa violación genera precisamente un desconocimiento del debido proceso, yo tengo que tener una vía a través de la cual pueda solucionar eso. Y eso se hace como en el sistema jurídico, a través del régimen de nulidad. Entonces, si eso es así, pues yo tengo que replicar ese régimen de nulidad del control abstracto y traerlo al control concreto. Ahora, por lógica, debe mantenerse un mismo sistema de régimen de nulidad. Entonces, a pesar de que ese sistema surgió para el control abstracto, yo debo entender que es el mismo para el control concreto, cuando se trata de revisión en cabeza de la Corte. Y en eso quiero insistir. ¿Por qué? Porque si ustedes van a alegar una nulidad en materia de tutela dentro de los jueces de instancia, dentro de las actuaciones de instancia, allí no es el 2067, ¿no? Allí el régimen que se aplica es el que refiere el régimen de tutela para las actuaciones de los jueces de instancia, que sería el del Código del Procedimiento Civil, o cuando ya esté totalmente produciendo efectos, el del Código General del Proceso. Entonces, las nulidades que se tramiten en materia de tutela en las instancias serán las del Código de Procedimiento Civil o la del Código General del Proceso. Y las nulidades que se mantengan en revisión en tutela serán las del Decreto 2067 del 91 a partir del desarrollo que le ha dado la jurisprudencia a la Corte, cuya única causal sería la violación al debido proceso de lo que hemos señalado al momento, más allá de que vamos a ver, la Corte ya ha empezado a especificar algunas causales específicas. Y eso es importante porque, digamos, ahí le rompe un poquito el panorama del régimen de nulidad. ¿Qué adecuaciones se han realizado por vía jurisprudencial a ese régimen de nulidad? La primera ya la vimos, la extensión en materia de control concreto. La segunda es que la irregularidad también puede tener su origen en la sentencia. Entonces yo puedo alegar la nulidad en un proceso que surte ante la Corte Constitucional, originada en el fallo proferido por parte de la Corte Constitucional, bien sea en una sala de revisión o bien sea en sala plena. No existe, digámoslo así, un procedimiento específico. Miren que leímos el artículo 49 y ahí no me dice qué procedimiento se debe agotar, ¿sí? La jurisprudencia de la Corte generalmente ha utilizado la expresión incidente de nulidad, ¿sí? Entendiendo, como ocurre, digamos, en el régimen procesal normal, que las nulidades son propiamente un incidente, que tiene un pequeño procedimiento que se surte para efectos de verificar si hubo o no hubo alguna irregularidad, una violación de forma en el procedimiento adelantado. Lo mismo ocurre acá. Lo que pasa es que no existe, digamos, una exactitud en relación con cuál es ese trámite que se debe adelantar. En realidad, eso dependerá mucho de a quién le corresponde eventualmente sustanciar una nulidad, que generalmente las nulidades las resuelve la propia autoridad que la profirió, y en este caso, digamos, lo que me dice a mí el decreto del 2067 es que las nulidades todas las va a proferir, las va a resolver la sala plena. Es decir, si fue sala de revisión no importa, las va a resolver la sala plena, pero quien va a tener la labor de sustanciación va a ser el mismo magistrado ponente que resolvió digamos, la sentencia eventualmente que se esté cuestionando generadora de una nulidad dentro del proceso. Eso, digamos, hay personas que les choca porque dicen, ¿cómo así? Usted tomó la decisión y usted es el mismo que está sustanciando la nulidad. No importa, al final de cuentas la nulidad la resuelve la sala plena, ¿sí? Entonces yo puedo llevar allá defendiendo lo que yo hice, pero serán los otros 8 los que dirán sí o no. Incluso alguien critica más y dice, bueno, pero si fue esa la revisión y estos 3 votaron a favor, pues ya descuente 3 votos, porque seguramente no atacarán y no declararán la nulidad del proceso. Bueno, pero quedan 6. Obviamente, pues el juez, el error es humano y el juez, si erró, debe reconocer su error. Muy bien. Las nulidades se resuelven como incidente en autos separados o eventualmente, si se trata de irregularidades que se hayan producido durante el trámite antes de proferir sentencia, se pueden resolver en la sentencia. Entonces hay casos en los cuales excepcionales que ustedes arrancan a leer una sentencia y en la parte de adelante dice, bueno, nos plantearon tales nulidades, venga, las resolvemos, y después ya procedemos al examen de fondo. De lo contrario, si son, por ejemplo, nulidades que se originan a partir de la sentencia, pues
necesariamente se profilirá un auto con posterioridad en el cual se resolverá sobre la existencia de esa nulidad. La nulidad también se rige, digamos, por el principio de disponibilidad, que implica que necesariamente el interesado alegue la existencia del vicio. Más adelante vamos a ver quiénes son los legitimados para interponer un incidente de nulidad. Lo que sí se ha insistido es que obviamente ese principio de disponibilidad implica alegar el vicio, pero no puede servir de herramienta para que se planteen hechos nuevos o para presentar nuevas pruebas. Lo que usted no hizo durante el trámite de la acción de tutela en las instancias o en la revisión ya no lo puede complementar vía nulidad. E igualmente, la nulidad se rige por el principio de instrumentalidad de las formas, es decir, esas irregularidades tienen que ser significativas y trascendentales y tienen que producir realmente efectos sustanciales. Si no produce un efecto sustancial, pues obviamente no hay razón alguna para declarar la invalidez del proceso derivada, por ejemplo, de una eventual sentencia. Las nulidades también se sujetan a un término de preclusión. Digamos que en esto, como lo leímos en la norma, no tiene un término señalado, ¿sí? Lo que ha hecho la jurisprudencia es entender que necesariamente por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, por garantizar la cosa juzgada, pues la eventualidad de poder controvertir una irregularidad procesal pues tenía que tener un término señalado, y ese término está previsto exclusivamente cuando se alegan nulidades derivadas de sentencias. Cuando se alegan nulidades derivadas de sentencias, la jurisprudencia ha dicho que el término para hacerlo es el término de 3 días siguientes a la notificación de la sentencia. Frente a irregularidades que se produzcan antes de la sentencia, durante el trámite, durante el procedimiento, la jurisprudencia no ha dicho nada, entre otras porque es que en realidad muy pocos se han presentado, ¿sí? Entre otras porque tampoco existen muchas las actuaciones al interior de estos procedimientos en la Corte. Si por ejemplo uno va a la revisión de tutela, pues más allá de la selección, más allá de las pruebas que eventualmente se puedan pedir, y más allá de un auto que eventualmente adopte una medida provisional, se no encuentra ninguna actuación procesal distinta a esas 3 hipótesis. Entonces es bastante complejo que se pueda alegar una nulidad ahí. Lo han hecho, han solicitado por ejemplo solicitudes de nulidad de la selección, no han prosperado, pues, obviamente es una discrecional y no motivada, ¿no? En proceso de control abstracto de constitucionalidad, quizás en donde eventualmente más irregularidades durante el trámite se han alegado, porque aquí sí es mucho más dispendioso. Incluso a veces, por ejemplo, se han alegado nulidades derivadas del incumplimiento de la reducción de términos por parte de la Corte, porque eventualmente confundió, digamos, el procedimiento que hay en el tema de una acción normal y le dio el mismo procedimiento a los decretos legislativos, por ejemplo, que los términos son más cortos. O cuando ha confundido de pronto y ha omitido una fijación en lista o algo por el estilo. Muchas de esas ocasiones terminan no decretando, digamos, la invalidez en la medida en la cual la Corte se percata de esas irregularidades con anterioridad y la misma Corte los corrige, ¿sí? Pero digamos, está esa vía para que eventualmente, si uno considera que ha sido violentado en su garantía del debido proceso en nuestros trámites, uno la pueda cuestionar. Pero en principio, frente a esas irregularidades previas a la sentencia, no existe un término. Ya en relación con los supuestos formales que se deben acreditar para efectos de que proceda, digamos, una solicitud de nulidad, allí básicamente se habla de 3 supuestos, que son la legitimación, la preclusión y la motivación. La legitimación es quiénes son los que están habilitados para cuestionar por vía de nulidad, y eso depende si se trata de control abstracto o si se trata de control concreto. En las hipótesis de control concreto, que sería básicamente el tema de la acción de tutela, los que lo pueden hacer son exclusivamente las partes y los terceros con interés. ¿Sí? Nadie más. Partes y terceros con interés en materia de tutela. Y en control abstracto tenemos al demandante y a los intervinientes. Si usted no fue interviniente, usted no puede luego invocar una nulidad derivada de un control abstracto. Se ha discutido si el procurador puede presentar solicitudes de nulidad en control abstracto y en control concreto. Frente al control abstracto se ha permitido sin ningún tipo de discusión. Frente al control concreto, la Corte lo avala, pero sí ha existido discusión al interior de la sala. ¿Por qué razón? El control abstracto, pues, por su propia naturaleza, es efecto erga omnes y supone que hay un interés nacional, al final de cuentas, en la composición del ordenamiento jurídico. Lo otro es una discusión concreta, es una discusión entre personas, entre partes, entre interesados. Entonces, ¿por qué razón el procurador puede llegar a interferir, digamos, en una decisión? Se ha impuesto el criterio de que, en todo caso, en control concreto hay interpretación y definición del ordenamiento jurídico, y
y que como una de las competencias del procurador es preservar precisamente el ordenamiento jurídico, pues que podría hacerlo. No es una decisión unánime de la sala plena. Digamos, los casos recientes se han fallado muchas veces 7-2, 6-3, en quienes consideran que no debería estar legitimado, la medida en la cual allí lo que hay es una controversia entre partes. La Corte igualmente ha dicho que ella puede decretar oficio de nulidades, pero no ha señalado ni los términos ni las condiciones para hacerlo. Si lo ha hecho 2 veces, no lo ha hecho más, y son de nulidades, digamos, absolutamente protuberantes, evidentes. De lo contrario, la Corte lo ha admitido, entre otras porque, digamos, sería plantear eventualmente ahí sí un tema complejo frente a temas de garantía de la cosa juzgada y seguridad jurídica. Quizás el tema sería interesante limitarle un término para que la misma nulidad oficiosa exista. En relación con la preclusión, lo que señalábamos hace un momento, la posibilidad legal de la nulidad tiene unos términos. Pero quería destacar eso, digamos, en la medida en la cual, digamos, necesariamente siempre se pone un término para alegar la nulidad, eso lleva como conclusión lógica de que todas las nulidades son saneables. Porque si usted no alega la nulidad durante determinado tiempo, ya no habrá posibilidad de hacerlo. La única vía sería la nulidad oficiosa, pero no está tan claro, digamos, el alcance que la propia Corte le quiera dar a una posibilidad permanente de mantener la oficiosidad para la declaratoria de la nulidad. Finalmente, se exige que exista una motivación. Yo tengo que alegar algo. Esos son los supuestos formales de la nulidad. Los supuestos materiales de la nulidad parten, digamos, de entender que hay una causal genérica que se llama violación al debido proceso. Pero la Corte ha ido haciendo la tarea de señalar de forma específica cómo se puede concretar esa violación al debido proceso. Y hoy en día maneja 6 causales de nulidad, que básicamente son las siguientes. Primero, el cambio de jurisprudencia. Cuando el cambio de jurisprudencia no es adoptada por la sala plena. Les señalaba con anterioridad que el cambio de jurisprudencia únicamente lo puede hacer la sala plena de la corporación. Si una sala de revisión pretende hacer un cambio de jurisprudencia, pues el magistrado tiene que pedir que la decisión se adopte por sala plena. Segundo es adoptar la decisión sin las mayorías requeridas. Recuerden que siempre se requiere en sala plena mínimo, digamos, la mitad más uno de los miembros que estén a favor con la ponencia. Si eventualmente no se logra esa mayoría, pues la decisión no puede adoptarse. Tercer lugar, que exista una inconsistencia entre la parte emotiva y la parte resolutiva que hagan ininteligible la sentencia. Entonces no sabe uno qué aplicar, o sea, al final de cuentas allí habría como un fallo sin posibilidad de hacerlo efectivo. En cuarto lugar, que se dé órdenes a personas que no fueron vinculadas al proceso y que por ende no pudieron defenderse. Eso, digamos, tendría sobre todo aplicación en materia de tutela. Lo otro, en control abstracto, no tendría lógica su aplicación. En quinto lugar, que exista un desconocimiento de la cosa juzgada constitucional. Y en sexto lugar, sería la última que se ha generado hasta el momento, que se dé una falta de análisis de asuntos de relevancia constitucional con efectos en el sentido de la decisión. Entonces yo dejé de mirar algo que tenía que haber examinado para efectos de proferir un fallo. Digamos que sería en cierta medida al final de cuentas envuelve una falta de motivación, ¿sí? Esas son las causales específicas que se han señalado por la jurisprudencia de la Corte. De una u otra manera existen muchos autos que tratan de indicarle a los ciudadanos que para que su nulidad tenga prosperidad tienen que enfocarla dentro de estas 6 hipótesis, sin que dejen de existir eventualmente discusiones, sobre todo desde el punto de vista doctrinal, en relación de si no podrían extenderse otras hipótesis de violación al debido proceso como causales de nulidad. Piensen ustedes en las mismas causales que la jurisprudencia de la Corte ha planteado como causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra fallos judiciales, que envuelven al final de cuentas un respeto a la garantía del debido proceso. Con eso entonces terminaríamos nuestra sesión. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento. Todo lo que quieran preguntar sería bienvenido. Pero quedaría directamente, digamos, examinado todo lo que hace referencia a los procesos y procedimientos que resultan ante la Corte. Pero a mí me gustaría, doctor, aclarar sobre unos autos que viene pidiendo la Corte Constitucional en relación con la competencia. O sea, constantemente hemos visto el problema de competencia que se ha presentado en la Corte Constitucional, donde la Corte, pues, en caso se ha negado a conocer de ciertas tutelas
regresarla entonces a los jueces de instancia, o cuando la Corte, creo que alguna vez observé algo cuando la Corte, cuando no la quería recibir ningún despacho, la Corte, bueno, presenten en la Corte y que la Corte le diga o hágala llegar a la Corte. Hay unos autos en ese sentido. Sí, el tema es bastante interesante, digamos, eso tiene que ver con el trámite ya, digamos, propiamente dicho de la acción de tutela. La hipótesis, digamos, sería la siguiente. Resulta que por mandato de la Constitución el artículo 86 señala que todos los jueces son jueces de tutela. Y en principio, salvo una norma que era la del decreto 2591 en el artículo 37, allá había unas reglas de competencia. Y esa norma señalaba que son competentes para conocer de la acción de tutela los jueces del lugar donde se produjera la violación o amenaza al derecho. Cuando usted iba a demandar, esa sería la primera regla, ¿sí? Y la segunda regla, que sería, digamos, un factor territorial, y la segunda regla, que sería, digamos, un factor funcional, señala que cuando usted demande a la prensa u otros medios de comunicación, serán competentes los jueces del circuito del lugar. Resulta que hacia el año 2000 se expidió el decreto 1382 de ese año, y ese decreto 1382 del año 2000, digamos, cuando uno lo lee su título, le habla por el cual se establecen las reglas de reparto de la acción de tutela. Trató de racionalizar el conocimiento de la acción, básicamente con el propósito de que cuando se tratara de entidades, digamos, siguiendo el orden de distribución de las competencias a nivel nacional, territorial, municipal, etcétera, se conociera, digamos, por jueces de un nivel jerárquico similar, parecido. Y también estableció unas reglas de conocimiento cuando se tratara de acción de tutela contra provincias judiciales. Entonces dijo, si yo voy a cuestionar una decisión adoptada por el juez municipal, pues lo lógico es que la conozca el superior jerárquico, el juez del circuito y así el tribunal. La idea era evitar parte de los problemas que se estaban generando. Por ejemplo, que se decretara por parte de un juez municipal que la Corte Suprema de Justicia en un fallo de casación había incurrido en una violación al debido proceso, por ejemplo, ¿sí? O que un juez promiscuo le esté dando órdenes al presidente de la República. Se trató de buscar una cierta forma a través de la cual se garantizara que ese nivel, esa importancia dentro de la estructura del Estado o ese nivel jerárquico judicial se mantuviese. Este decreto 1382 desde su origen tuvo problemas. La Corte Constitucional lo inaplicó y dio efectos interpares a través del auto 070 del año 2001, en el sentido en el cual lo inaplicó para todos los casos en los cuales inicialmente se dio origen. Pero mientras el decreto estuvo vigente, digamos ese año en que lo inaplicó, no podía hacer más porque la competencia del mismo, al ser un decreto reglamentario, su examen le correspondía al Consejo de Estado. Lo que ocurrió fue que se empezaron a generar discusiones en relación, por los jueces, en relación con las competencias ahí señaladas. Entonces, por ejemplo, la norma dice que cuando yo demando a entidades descentralizadas por servicios del orden nacional, de eso debe conocer los jueces del circuito. Entonces empezaban a discutirse, oiga, eso es un organismo centralizado por servicios, ¿eso qué naturaleza jurídica tiene? ¿Sí? O qué pasaba cuando se mezclaban, digamos, dos, yo mandaba un particular y mandaba una autoridad del orden nacional. Entonces todas esas discusiones empezaron los jueces a pelotearse las acciones de tutela. Entonces decían, no, eso es de competencia de los jueces municipales, no, eso es del tribunal, no, eso es de los jueces de circuito. ¿Sí? Y cuando la primera autoridad se declaraba incompetente y la segunda autoridad se declaraba incompetente, pues se generaba un conflicto negativo de competencias. Entonces el conflicto negativo de competencias tenía que ser resuelto por el superior jerárquico de ellos. Si los jueces hacían parte de la misma jurisdicción, pues en principio tenían a la Corte Suprema o al Consejo de Estado para resolverlo, pero si no eran de la misma jurisdicción, entonces el único que podía resolver era el superior jerárquico de todos, que era la Corte Constitucional. Entonces a la Corte Constitucional empezaron a llegar conflictos de competencia y ella los llamó, para identificarlos internamente, los llamó ICC. Y los empezó a resolver. Entonces decía, yo considero que esta entidad es por tal razón del orden nacional, entonces va usted. ¿Sí? Cuando inaplicó el decreto 1382, pues hubo un año en el que ya no lo resolvió más, pero resulta que el decreto 1382 lo declara válido el Consejo de Estado. Entonces el decreto vuelve y toma fuerza. Y se siguió aplicando y la Corte Constitucional siguió resolviendo conflictos de competencia. Pero llegó el año 2009 y la Corte Constitucional les pide el auto 024 de ese año.
y en ese auto la Corte Constitucional dice, oiga, venga, replantémonos ese tema. ¿Ese decreto son normas de competencia o son normas de reparto? Fue el cuestionamiento que se hizo a la Corte. Y la Corte dijo, no señor, las normas son de reparto y no de competencia. Si son de reparto y no de competencia, yo no puedo estar resolviendo conflictos de competencia frente a ellos, ni puedo estar decretando nulidades cuando ellos se violen. Incluso, les pongo de presente que las únicas hipótesis de alegar conflictos de competencia o nulidades derivadas de ello son cuando se vulnera el del factor territorial, de que sea el juez del lugar en donde se progiere la violación o amenaza al derecho, o cuando yo esté demandando a un medio de comunicación o la prensa, caso en el cual son los jueces del circuito. Salvo esas dos reglas de competencia, no hay más de reglas de competencia, las otras son de reparto. Le corresponde es a las oficinas de reparto adecuar el trámite para saber a quién le corresponde y recibirlo y darle el orden hacia dónde vaya. Y le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura a la Corte de que esas decisiones sean notificadas a los jueces de la República. Pero ¿qué pasó? A pesar de que eso se dijo en ese año, todavía se insiste por parte de algunos jueces en que esas normas generan conflictos de competencia. Y como todavía se insiste, pues todavía le llegan a la Corte y la Corte todavía resuelve ICCs. ¿Sí? La forma como resuelve hoy en día esos ICCs la Corte es que generalmente dice, como esto no genera conflicto de competencia, pues aquí lo que hay es un conflicto de competencias aparente, y entonces lo devuelvo a la autoridad que inicialmente lo recibió y usted lo falla. Salvo que se trate, digamos, de casos que sí generen ya una controversia en relación con las hipótesis efectivamente que consagra el 2591 de conflictos de competencia reales. Entonces, hoy en día todavía resuelve la Corte algunos conflictos de competencia, pero son menores. Y lo que hace entonces es asignarle al juez que le corresponde, que generalmente va a ser el primero que eligió el ciudadano para dirigir la demanda. Salvo, digamos, ahí la Corte lo dijo en ese auto 024 y luego lo complementó en el auto 098, que se trata de una manipulación grosera del reparto, es decir, que se detecte que de una u otra manera lo que se quiso fue direccionar el caso para que sea resuelto por un juez. Allí, a pesar de que no hay conflicto de competencias, porque no lo puede haber, la Corte sí hace es dirigirlo al que le corresponde. Ahora bien, es, digamos, la primera hipótesis que tuve preguntada. La segunda hipótesis es ¿qué pasa en aquellos casos en los que algunas autoridades judiciales se han negado a conocer acciones de tutela? Y eso básicamente ha pasado solamente con la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de fallos en los cuales, o acciones de tutela en las cuales se cuestionan sus fallos. Eso la Corte intentó darle una solución y se la dio en el auto 100 del año 2008 o el año 2009. Y lo que dijo la Corte fue lo siguiente: mire, yo tengo que garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los ciudadanos. Entonces, la alternativa que yo encuentro es la siguiente. Se supone, por el decreto 1382, que establece las reglas de reparto, que son ellos los que deben conocer de las acciones de tutela contra las decisiones de ellos mismos. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que se hace es que la conoce la sala de casación que le sigue. Entonces, si yo cuestiono una decisión de la civil, debe ser la laboral en primera instancia, la penal en segunda instancia. Si yo cuestiono una laboral, será la penal en primera instancia y la civil en segunda instancia. Cuando la Corte Suprema de Justicia se niega a tramitar la acción de tutela contra ellos porque considera que sus decisiones son inmodificables, inalterables, y por ende lo que hace es rechazar y archivar, ni siquiera las manda a la Corte, rechaza y archiva. Entonces, como yo tengo que garantizarle a usted el acceso a la administración de justicia, entonces lo que usted puede hacer, ciudadano, es una de dos cosas. Una, frente a usted habilito la cláusula general del artículo 86, es que usted puede interponer la acción de tutela ante quien quiera. Entonces muchas veces los ciudadanos le hacen caso a la Corte y van juiciosos, entonces van al Consejo Seccional de la Judicatura o al tribunal, y resulta que esta gente, digamos, obviamente bajo la lógica del decreto 1382 del 2000, la mandan a la Corte Suprema de Justicia, entonces vuelve y le da la misma al ciudadano, ¿sí? Entonces, digamos, no es criticable que ellos lo hagan, pero al final de cuentas, pues, digamos, sería la regla del reparto. Entonces dicen, no, pues yo lo hago allá porque el reparto me dice que es así, más allá de que estén habilitados por el auto 100. Pero hay muchos casos en los cuales deciden hacerlo y fallan por vía auto 100. Pero si al ciudadano le pasa eso, de que la una nada, la otra nada, ¿sí? Entonces la Corte dijo, venga, yo tengo que garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, entonces usted puede venir con su tutela y me la presenta a mí directamente a la sala de selección. Y la sala de selección lo que hace es que la verifica y la mira y decide si la selecciona o no. Allí es donde está un poquito el elemento odioso del tema. ¿Y por qué yo digo odioso? Porque al final de cuentas a ese ciudadano no se le garantizó decisión y no se le garantizaron instancias. O sea, a mí no me gusta mucho la auto 100 es por ese motivo.
Porque si a usted necesariamente la Corte se la selecciona de forma obligatoria y se la falla, usted por lo menos tiene derecho a acceso a la Administración de Justicia. Pero si usted le llega con la tutela a la sala de selección y la sala de selección no se la selecciona, usted nunca la resolvieron. ¿Cuál es mi posición en esos casos? Mi posición. Hay quienes consideran que si la Corte no la seleccionó, entonces, como ya hubo trámite, ya estuvo sometida al trámite de selección, entonces que habría cosa juzgada constitucional y el ciudadano pliegue. Yo considero que no. En la medida en la cual no hay decisión, no hay procedimiento judicial sobre la materia, el ciudadano puede seguir insistiendo hasta que algún día le resuelvan su tutela. ¿Sí? Seguramente, si la segunda vez va y ya le dicen que no, y vuelve a la Corte ya dirá, no, aquí no hay nada que hacer, seleccionémosla porque no podemos dejar a este ciudadano indefenso frente, digamos, a la controversia que se presenta, la amenaza de violación de su derecho. Pero hay que estar conscientes y hay que, digamos, partir de la base que no necesariamente la Corte, como usted la radica ya, se la va a seleccionar. Ahí era donde yo quería llegar al auto 100 ese, que siempre se dice que una tutela pues nunca va a la Corte, pero fíjate que excepcionalmente en ese caso... Excepcionalmente sí, y ahí digamos es un problema porque al final de cuentas no hay instancias, es decir, yo no soy muy amigo del auto 100 por eso, porque el ciudadano hay que garantizar las instancias, hay que garantizar el primer y segunda instancia, pues sí, tiene la garantía de que el máximo tribunal constitucional se pronuncie sobre el tema, pero lo lógico sería que él tuviera la posibilidad de controvertir eso en una y segunda instancia y eventualmente una revisión de la Corte. Pero, digamos, es una salida desesperada la necesidad de garantizar el acceso a la Administración de Justicia del ciudadano. Eso, digamos, es lo que ocurre en materia de competencia y conocimiento de fallos directamente por parte de la Corte Constitucional. Ese era el tema, el auto 100. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tiene más? Bueno, entonces ha sido un placer. Muchísimas gracias a la asociación por esta invitación y espero que haya sido de total agrado la charla que tuvimos el día de hoy. Mil gracias.